Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema literatura del romanticismo. Observemos estas dos imágenes. El cuadro de la libertad guiando al pueblo de Eugene de la Croix y una escena de la obra teatral de Don Juan Tenorio. ¿Qué ideas te sugiere la foto de la pintura llamada La libertad guiando al pueblo? Se ve un sentimiento patriótico, ¿no? Sentimiento de libertad, liberación. ¿Qué te sugiere el título de la obra teatral Don Juan Tenorio? Hombre, Don Juan se le conoce a los hombres que suelen conquistar a varias damas, ¿no? Cuando lees un poema romántico, ¿qué sensaciones te produce? ¿Agrado, enojo, ira? ¿Qué sentimientos surgen en ti al leer un poema romántico? Pues estos sentimientos tienen que ver mucho con el romanticismo, tema que el día de hoy vamos a desarrollar. Contexto histórico del romanticismo. El romanticismo transcurre en la primera mitad del siglo XIX. Se originó en Alemania e Inglaterra. Tras la muerte de Fernando VII en 1833, los liberales que estaban exiliados regresaron con las ideas románticas que triunfarían en España. Nos enfocaremos en el romanticismo español, cabe recalcar. El romanticismo es un movimiento literario que da preferencia a los sentimientos antes que a la razón. Por ende, podemos decir que el romanticismo se opone al neoclasicismo, porque dice da preferencia a los sentimientos y el neoclasicismo daba preferencia a la razón. Esta es una tendencia que se opone al neoclasicismo. Se diferencia del neoclasicismo, que privilegiaba el equilibrio y la mesura clásica. Se opone totalmente. Su origen. Su origen se remonta en Alemania en el siglo XVIII. La presencia de un grupo de jóvenes poetas unidos bajo el lema Sturm und Drang, que significa tempestad e ímpetu. Este grupo defendía ante todo la libertad del artista. Además, consideraba que la literatura no debía perseguir un fin excepto la belleza. Para estos jóvenes, las ideas no tenían lugar, sino la imaginación. Características del romanticismo. Características de la literatura romántica española. Algunas de sus características son el subjetivismo y el individualismo. Los sentimientos y deseos dominan a los románticos. La libertad y el amor se transforman en ideales de vida. Interés por lo popular y lo nacional. Los románticos aceptan todo aquello que interpretan como manifestaciones del alma de los pueblos, su historia, sus romances, sus costumbres, etc. El gusto por lo sobrenatural y misterioso. Los románticos se sienten atraídos por todo lo que la razón no puede explicar. Por eso es frecuente el tema de la muerte, los cementerios y los ambientes misteriosos. El enfrentamiento con la realidad. El idealismo romántico produce un choque entre los deseos y la realidad. Utiliza un lenguaje retórico que logra marcar los sentimientos y aporta intensidad expresiva. Géneros literarios que se desarrollan en el romanticismo español. La prosa romántica. Tenemos por un lado la novela histórica. Son relatos que desarrollan una acción basada en el pasado. Sus protagonistas serán imaginarios en tanto que los hechos son reales. Y también tenemos los cuadros de costumbres o los cuadros costumbristas. Retrataban el habla y las costumbres del pueblo. Sobresale en este aspecto Mariano José de Larra, quien critica la ignorancia de la sociedad española. Tenemos también como género la poesía.
La poesía se cultiva en dos aspectos, la poesía narrativa y la poesía lírica. Esta última posee el sentimiento romántico, encuentra su mejor medio de expresión en el sentimiento, se enfoca más en los sentimientos, mientras que la poesía narrativa se expresa fundamentalmente en poemas históricos, romances y leyendas. La tendencia de mezclar estos géneros logra que las obras presenten simultaneidad, porque se suele mezclar poesía lírica con poesía narrativa, la prosa y el verso. Y finalmente tenemos el teatro. El teatro surge en España en la década de los años 30. Los temas predilectos son el amor trágico, en abierto conflicto con las convenciones sociales, la lucha del individuo por la libertad y la fuerza del destino. La finalidad del teatro es emocionar, pues busca conmover e impresionar al espectador. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido. A continuación estaremos desarrollando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.